Sí, ¿no? claro, pero fíjate que yo creo que esto nos lleva a una buena reflexión, ¿no? De la Es la complejidad de la educación, vivienda ¿no? colectiva. Es decir, allí tengo este balcón, por lo tanto, en la configuración, digamos, estándar de la vivienda, tengo unos determinados espacios techados y otros que están abiertos, ¿no? Claramente también poniendo en contexto este proyecto lo construyó el Infonavit en el 74 y era para familias grandes, o sea, eran familias, habían 3 recámaras chiquitas, pero eran familias de 4, 5, 6 personas. Claro, en el momento que la familia crece o tiene modificaciones y a lo mejor no pueden abandonar el departamento para irse a una casa más grande, a un departamento más grande, lo primero que se va es el balcón. Muchas gracias, Abraham, para la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes porque, como decía Álvaro, nosotros nos llaman a dar revisión, pero muchas veces creo que nos vamos nosotros con más aprendizaje de lo que podemos realmente aportar, ¿no? Como decía Álvaro, y Abraham, soy italiano, ahora vivo aquí en Guadalajara, soy socio de allí en Estudio Hidalgo y realmente estoy aprendiendo mucho aquí, ¿no? De la cultura mexicana, de la forma de hacer arquitectura. Y con Estudio Hidalgo hemos enfocado, digamos, la filosofía del proyecto hacia la vivienda colectiva, ¿no? Ya que tanto Álvaro como yo tenemos esta especialidad, ¿no? Es una maestría que cursamos allí en Barcelona. Entonces, entendemos que uno de los temas de la ciudad de Guadalajara, como de muchas ciudades mexicanas o de Latinoamérica, es lo de volver a rehabilitar el centro, ¿no? Esa es una presentación, digamos, muy básica que explica un poco la filosofía en la cual nosotros creemos. Hidalgo cree en la ciudad compacta, cree en una ciudad más accesible, en una ciudad inclusiva, activa y dinámica y amable, ¿no? Y por lo tanto creemos que todas estas cuestiones las podemos, digamos, alcanzar a través de la vivienda colectiva como construcción, digamos, de un proyecto urbano, ¿no? Aquí van uno de los proyectos, una de las investigaciones, la mayoría de esos proyectos están en obra y otros están en proceso, digamos, de desarrollo, ¿no? El primero es en Tenerías, este proyecto está, digamos, en el centro de la ciudad. Aquí hay un mapa un poco que resume las diferentes intervenciones que tenemos al día de hoy activas en diferentes cuadras, pero siempre muy centrales en Guadalajara. Aquí hay toda una serie de proyectos que hemos hecho. El primero a la izquierda, abajo, Pípila, es el proyecto que podéis ver las fotos en el Instagram, ¿no? Es del patio apartamentos, que es nuestro primer proyecto, digamos, pionero. Realmente no sabíamos cómo iba a funcionar, ni desde un punto de vista arquitectónico, ni desde un punto de vista económico, pero realmente hemos visto que la ciudad ha absorbido bien y la ciudadanía realmente, los habitantes son muy contentos con este edificio. El segundo amarillo es Tenerías. Tenerías está en procesos de construcción. Son departamentos que se ubican cerca del hospital civil de la ciudad. Luego, o si nos vamos arriba, Gregorio y Maestros son 2 proyectos que ya estamos terminando los ejecutivos, que este año, COVID permitiendo, ya se empezarán a desarrollar. Los 2 que están en color magenta son 2 proyectos que hemos hecho de investigación para aplicar este tema de la vivienda bocho, como lo llamamos, de la vivienda Beadle, ¿no? De la vivienda compacta, de la vivienda, digamos, accesible, también desde un punto de vista económico. Y luego el proyecto de la normal es un proyecto que está en proceso, donde estamos viendo, digamos, tipologías y otras cuestiones relativas a la urbanidad, ¿no? Eso es un poco Tenerías, ¿no? Eso es un solar. Álvaro seguro que se sabe mejor las medidas del terreno, ¿no? Está cerca del Sí. hospital, del hospital civil. Álvaro, si quieres aportar algo, no sé. Pues nada, digo, creo que lo más interesante es el camino que hemos comenzado a recorrer, ¿no? Como comentabas, a partir de Pipila, ¿no? De esta intención de querer hacer algo en el centro, ¿no? Después de unos años de estar intentando algunos proyectos que generalmente pues se caían por distintas razones. Eh, Hace 4 años se logra, ¿no? Digamos, concretar el inicio de Pípila y de cierta manera pues fue arriesgarlo, pues arriesgar Arriesgarlo todo, mucho, ¿no? ¿no? Porque no había unos referentes.
en el aspecto de que si uno quiere desarrollar en otra colonia de Guadalajara, como Providencia o la Americana, pues uno puede saber a cuánto se está vendiendo, qué se está haciendo, hay mucha más actividad inmobiliaria, pero dentro de esta zona realmente a, en ese momento había casi nada. Hay una gran desarrolladora que se lo lleva casi todo y hace proyectos muy masivos, eh, pero fue eso, ¿no? Fue el probar, el experimentar, y de ahí pues nos dimos cuenta que sí funciona, ¿no? Que sí hay una aceptación del mercado. Y claro, el proyecto pues tiene muchos temas que podríamos mejorar, que vemos y que vamos aprendiendo. Y ahora en Tenerías es la segunda propuesta, ¿no? Este terreno lo que tiene ahora es que esconde el carro. Aquí todavía no nos animamos a decirle adiós al carro, porque, claro, el tema de que si se venden, que si no se venden, el riesgo de la inversión, quién lo toma. Y bueno, una parte de la evolución es esa, ¿no? Decir, bueno, el carro por lo menos ya no lo vemos, como en Pipil así quedó por la morfología del terreno y por distintas cuestiones, quedó a la vista relacionándose con la banqueta directamente o con la calle, pero acá ese es uno de los logros interesantes. Y claro, también algo que buscamos siempre no solamente es responder al tema de decir, bueno, pues vamos a hacer departamentos o vivienda que vamos a vender, pero no solo es resolver la vivienda, sino aportar, estos La proyectos ciudad. buscan, así es, y buscan tener un espacio, ¿no? Generalmente es un patio, pero un patio de calidad, ¿no? Un patio que hace la diferencia respecto a otros proyectos. Entonces, es el valor o uno de los valores añadidos que encontramos dentro de estas propuestas. Entonces aquí son 32 viviendas, es un proyecto, el terreno mide 24 por 54 y pues esperemos que nos vaya bien. Digo, también es interesante recalcar todas las adversidades que uno se encuentra al querer desarrollar o construir o intervenir en puntos de la ciudad que de cierta manera están olvidados, ¿no? Y por eso creo que también muchos desarrolladores han buscado otras partes de la ciudad, ¿no? No les parecen tan interesantes porque hay muchas complicaciones. Entonces, sí requiere, pues, digamos, una cuestión más de convicción, ¿no? De realmente querer hacerlo porque lo queremos hacer, además de buscar hacer un negocio, ¿no? Que sea rentable. Como creerse en una idea, ¿no? En un ideal realmente para mejorar la casa, para mejorar, perdón, la ciudad. Es como entender que nuestros proyectos realmente queremos que tengan una determinada trascendencia, ¿no? Que no sean simplemente tipologías o edificios interesantes en sí, sino que regeneren todo lo que es el centro, ¿no? A través de diferentes estrategias. Y me gustaría agregar, digamos, Álvaro, lo que tú decías, ¿no? El tema de que aquí este es el segundo intento, digamos, el segundo proyecto, que realmente eso se está construyendo. Aquí todavía hay el carro, pero de una cierta forma o en parte, digamos, es como una filosofía que estamos, no digo abandonando, ¿no? Pero ya en los proyectos nuevos, estos que tenemos en elaboración, estamos comenzando a ser todavía un poco más radicales, ¿no? Para ver cómo la ciudad recibe este proyecto, ¿no? Esa es la fachada exterior, que de hecho este render también es antiguo porque ha mejorado, es decir, aquí se abrió un comercio, un pequeño comercio, porque entendemos que la calle tiene que estar activa, ¿no? Y no tenemos que tener estas bardas, estos muros ciegos que realmente pueden ser muy poéticos, pero realmente a la ciudad no le aportan mucho, ¿no? En términos de vitalidad urbana, ¿no? Ese es un poco el patio que contaba Álvaro. Digo, son renders un poco más de estudio, ¿no? Realmente el proyecto está más avanzado, lo estamos estudiando mucho más. Ese es el interior de una sala-cocina. Aquí se podrían hacer las hamburguesas, ¿no? De las cuales estábamos hablando antes, ¿no? Ese es el patio, lo que comentaba Álvaro, el Ya primer está en intento. construcción el otro, ¿verdad? Tenerías ya está en obra, sí. Sí. Este es, en cambio, lo que comentaba Álvaro, lo que está construido. Si quieres aportar algo, Álvaro, de este. Del patio. Bueno, yo creo que sí, este tema del carro, ah, hay mucho de qué hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en el patio, claro, no había una referencia, ¿no? Bueno, había un edificio a un lado justo en este terreno. Además, encontrar un terreno en el centro de Guadalajara sin construcción, o sea, en baldío, es muy complicado. Casi todo tiene algo, ¿no? Entonces te enfrentas a temas de patrimonio, te enfrentas a muchas cosas. Aquí no había nada. Aquí había antes había una tenería
que ya estaba demolida. A nosotros, digamos, nos llegó esta propuesta ya limpia. Y claro, el tema del carro, entendemos que mucha gente sí necesita un carro y tiene un carro, ¿no? Entonces aquí, pues, se hizo de esa manera y como comentaba Graciano, estamos tratando de probar en nuevos proyectos qué pasa si el carro ya no aparece o se resuelve mediante otras estrategias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué queremos decir? O sea, entendiendo que en el centro tienes de cierta manera las mejores conexiones a los servicios o de infraestructura, porque tienes las grandes avenidas, tienes el macrobús en la calzada, tienes todo lo del tren ligero ahora en Alcalde, tienes todo el tema de Mi Bici. Entonces, buscar estas alternativas para potenciarlas y además fomentar la vida de barrio, ¿no? Porque si nosotros mmm, logramos que ciertas personas puedan vivir ahí y además que tengan su vida, digamos, de una manera cercana, ¿no? Ir al trabajo o todas las actividades que conlleva a lo largo, pues de cierta manera el carro no sería tan necesario. Ahora, eh, el carro también, por ejemplo, algo que nos pasa en Tenerías y que es interesante comentarlo, creo, es lo que representa hacer un sótano, ¿no? Hacer un sótano, porque en Pípila no hicimos sótano y digamos que la construcción no se alargó o no se prolongó. Pero ahora en Tenerías, que quisimos esconder lo que creemos que el mercado lo va a pagar, a lo que nos enfrentamos y no estamos tan contentos es todo lo que representa construir un sótano, porque hay que excavar, hay que meterte en problemas con los vecinos. Por ejemplo, en Tenerías tenemos casi 15 vecinos porque es casi un centro de manzana. Entonces, entender la construcción de 15 vecinos que se ha desarrollado a lo largo de diferentes etapas y con distintos cuestiones constructivas, claro, entonces andar excavando con los vecinos te arriesgas a que se te venga un muro o a encontrar casas que no tienen cimentación o que su estructura está de cierta manera mal construida y empiezas a tomar riesgos, el tiempo se va, obviamente tienes que invertir mucho más, la inversión es más grande para hacer un sótano y además llega un momento en el que ya van 6 meses y pues ves la obra y solo ves un agujero, ¿no? O sea, ves un hueco en el suelo, cuando de otra manera si elimináramos el sótano, buscáramos hacer viviendas más pequeñas, más accesibles, en 6 meses tú ya puedes ver la vivienda de cierta manera o el proceso de la obra mucho más avanzado y con menos Sí. riesgo y entender que el proceso total de la obra será menor. Entonces, no es que digamos que toda la gente en el centro deba vivir sin estacionamiento, pero sí creemos que a una gran parte de la población le sería muy útil, le daría una vivienda más económica y de cierta manera permitiría el uso o el fomento de otras alternativas, ¿no? De movilidad. Otras alternativas urbanas y de hecho se empezarían a usar servicios públicos que existen, ¿no? Como esos estacionamientos públicos, pensiones y etcétera. Ahora voy un poco más rápido para que no nos detengamos y realmente podamos empezar a ver los proyectos. Este proyecto, os dije, es un proyecto más grande, son 120 departamentos, está en el centro, todavía está en proceso. Este es Maestros, este sí, estamos ya, tenemos los permisos y dentro de poco a lo mejor se va a empezar la construcción. Es un edificio también de esquina. Aquí conseguimos tener unos clientes que creyeron, digamos, en nuestra filosofía, ¿no? Para tener esta cosa de la planta baja activa, entonces poner comercio en planta baja y que no sean viviendas, digamos, o cocheras, ¿no? Esas fachadas ciegas, ¿no? ¿Por qué? Porque esas calles tienen mucho flujo de estudiantes, mucho flujo de personas y por lo tanto vamos a generar una calle mucho más agradable y de proximidad, ¿no? Esa es una vista del pasillo interior. Gregorio, que es un edificio que también está en proceso de permisos. Es muy interesante porque son como diferentes, por la forma del terreno, son estas diferentes unidades de diferentes tamaños que se configuran, digamos, alrededor o a lo largo más bien de este pasillo, ¿no? Y esto a mí me ha chocado mucho cuando llegué a Guadalajara porque por un tema de parcelización de la tierra te encuentras con solares que tienen formas como muy raras, ¿no? Y también con normativas de movilidad que son muy estrictas y por lo tanto a veces es que esas normativas no pueden cumplir en determinados terrenos, ¿no? Por las dimensiones y las proporciones.
Constancia, este es lo que es la vivienda Bocho, ¿no? Esta vivienda que es muy pragmática, muy compacta, esta vivienda que fue una apuesta, digamos, pensar y que estamos ya desarrollando, digamos, en diferentes proyectos, son como experimentos, digamos, ¿no? Este es un proyecto donde hemos participado, que fue la rehabilitación de una vecindad, donde simplemente hemos participado en un tema conceptual, digamos, de distribución de las diferentes unidades en el centro de la ciudad. Aquí son otros departamentos y ya está. O sea, una presentación muy rápida. Digo, aquí hay parte del trabajo de la oficina, porque luego realmente en estos años hemos hecho también oficinas o casas unifamiliares o bodegas industriales, ¿no? Pero realmente la filosofía de Estudio Hidalgo es la vivienda colectiva, vamos. Excelente, muchísimas gracias. Digo, yo sé que no lo tenían preparado, pero quería que al menos que se compartiera un poquito de esa filosofía, que yo creo que va a estar muy interesante el discurso, ¿verdad? Sobre la vivienda colectiva post pandemia, ¿verdad? Eh, porque ya empezaron a surgir estas nuevas posturas o posturas viejas que empiezan a tener voz sobre la redensificación y los contagios, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera se va a poder generar este aprovechamiento de la infraestructura que tienen los centros de población urbana y cómo va a dialogar con estas nuevas búsquedas que yo ya no sé si van a ser temporales o van a ser permanentes de la individualidad, ¿verdad? Y un poquito de que las personas conserven pues esos metros cúbicos de espacialidad, ¿verdad? Independiente del vecino, que les den, pues que les den, eh, ¿qué puede ser? Que les den valor de sentirse que no viven pegados a otros, ¿no? Entonces, me parece que va a estar muy interesante este discurso de aquí en adelante, porque van a haber posturas que van a hacer, yo creo que cambiar todavía más la manera en la que estamos redensificando los centros urbanos. No sé, yo creo que van a tener mucho trabajo de aquí en adelante. Fíjate, Abraham, que digo, con esta reflexión, ¿no? Que causa el coronavirus, ya se está viendo en muchas ciudades europeas que tienen este tejido compacto, ¿no? Barcelona, París, y están saliendo unas reflexiones, ¿no? Que supuestamente los mismos habitantes no quieren, digamos, de una cierta forma, abandonar la forma colectiva de vivir, sino ruegan, digamos, por viviendas, por departamentos, que sí tengan unos espacios que muchas veces nosotros arquitectos no contemplamos tanto, ¿no? Como unos balcones muy generosos, ¿no? La posibilidad Exactamente. de tener todas unas cosas, o sea, de no perder la compacidad de la ciudad, la colectividad, del hecho de estar densos, pero de una cierta forma es lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Con Daniel, ¿no? El tema de, no tengo balcón, ¿no? Entonces, claro, el balcón realmente es un espacio como de desahogo de la vivienda, ¿no? Es un espacio donde tú puedes salir, te puedes sentar, estás como en un exterior. Por lo tanto, yo creo que va por ahí, de una cierta forma, el replanteamiento como de unas condiciones, ¿no? De unos elementos que a lo mejor muchos desarrolladores a lo mejor piensan que son como espacios como desperdiciados, ¿no? El espacio del balcón, no lo vendo o no lo vendo a tanto Claro, como porque un nadie quiere interior. balcones, ¿verdad? O sea, quieren que todos los metros cuadrados sean vendibles, Claro, claro, sean de aire claro. acondicionado, como le dicen en Estados Unidos. Así Metros de es. aire acondicionado. Lo que está fuera del aire Cuando, acondicionado cuenta. cuando en cambio, a lo mejor, en lugar de tener un departamento de 80 metros de aire acondicionado, podrías tener un departamento de 60 y 20 con un grande balcón, terraza, con plantas y donde que realmente tenga este valor, ¿no? Este valor agregado, ¿no? Bueno, pero ahí ya veremos con el tiempo hacia dónde nos lleva esta pandemia. Me gusta esa reflexión, me gusta esa reflexión. O sea, que del 100% de los metros cuadrados que tiene tu vivienda, que haya una ley, ¿verdad? Que te diga, pues es que sabes que no, vas a necesitar dejarle 20 metros Sí, o tal claro. porcentaje, ¿verdad? Que te diga que tiene que ser de un área que te pueda entrar la lluvia, ¿no? Que te La pueda, lluvia, que puedes o poner sea, plantas. O sea, Un esto lo área, vemos yo mucho a con esos Álvaro, les ¿no? llamo espacios de descompresión. Un espacio Sí. un espacio que esté entre la civilización, lo que está pasando afuera y lo que está pasando dentro en tu mundo. Un Los espacio de descompresión. llamamos, los llamamos con Álvaro, bueno, cuando hacemos más teoría, lo llamamos como espacios intermedios, ¿no? Un elemento intermedio que es como un colchón,
digamos, ¿no? Porque al final en el balcón estás afuera, porque estás al aire, ¿no? Estás ahí, pero estás adentro. Entonces, es esta cosa intermedia que nos interesa. Pero seguro que tendremos que aprender mucho, ¿no? Es que está genial. Perdón, Álvaro. Ajá. Pero también es un tanto irónico porque en muchos proyectos, ¿no? Por ejemplo, en el de Alejandro Son, en la unidad habitacional de la CTM, todas las viviendas tenían un balcón, ¿no? Y en muchos casos lo que ha hecho la gente es mover el ventanal y comerse el balcón para ganar espacio interior, ¿no? O sea, sí, claro. Es ahí donde, híjoles, y bueno, y también donde tú vives, por ejemplo, Graciano, ¿no? Sí, claro, pero fíjate que yo creo que esto nos lleva a una buena reflexión, ¿no? De la complejidad de la vivienda colectiva. Es decir, allí tengo este balcón, por lo tanto, en la configuración, digamos, estándar de la vivienda, tengo unos determinados espacios techados y otros que están abiertos, ¿no? Claramente también, poniendo en contexto este proyecto lo construyó el Infonavit en el 74 y era para familias grandes, o sea, eran familias, habían 3 recámaras chiquitas, pero eran familias de 4, 5, 6 personas. Claro, en el momento que la familia crece o tiene modificaciones y a lo mejor no pueden abandonar el departamento para irse a una casa más grande, a un departamento más grande, lo primero que se va es el balcón, lo techas, lo cierras, ¿no? Pero de una cierta forma yo creo que esto no le quita valor al balcón, es decir, si la familia luego la quiere techar, bueno, perdón, cerrar, que lo cierre, se llama crecimiento interior, ¿no? Como siempre lo llamamos. Si la familia, digamos, se queda con pocos elementos, ok, puede incluso cerrar su balcón y en el momento que ya no necesita que esté cerrado lo puede volver a abrir para otra vez volver a un estadio original, ¿no? Pero lo importante, digamos, lo que siempre reflexionamos en la oficina, ¿no? Es dar la oportunidad de que la gente lo pueda hacer. Luego, si no lo hace, bueno, que no lo haga, pero tú le das la oportunidad de hacerlo y por lo tanto que vas a estructurar tu vivienda y tus espacios de una forma para que gane el que sí se pueda, ¿no? Si luego no lo hace, pero que sí se pueda hacer en el momento que lo quiera hacer. Excelente. No. Podemos hablar de este tema, está bastante bueno y bastante actual. Bueno, les agradezco muchísimo que estén acá con nosotros. Vamos.